Novak Djokovic lo volvió a hacer. Así es, Novak Djokovic lo volvió a hacer, ya que como sabemos, en tercera ronda había remontado una desventaja de 2 sets a 1 contra Musetti, lo terminó ganando en el quinto set, terminando a las 3 de la mañana de París, y por octavos de final eliminó a Francisco Cerúndolo, también dando vuelta el partido luego de estar 2 sets a 1 abajo y ganando en el quinto set, esta vez por 6-3 en el quinto con autoridad. Lo cerró el serbio cuando parecía que tenía el partido perdido, sobre todo durante el cuarto set, que además de encontrarse 2 sets a 1 abajo, se encontraba quiebre abajo por 4-2 y lucía muy estático ya desde el segundo set, desde el principio del segundo set, en donde el serbio aquejó molestias en su rodilla en una jugada donde se vio claramente que se dobló la misma, si bien luego en conferencia de prensa declaró Djokovic que ya había llegado con molestias a dicho partido con el argentino Francisco Cerúndolo. Pero tras lo cual el serbio pidió pidió asistencia médica y si bien no le vendaron las rodillas, sí le dieron pastillas antiinflamatorias, las cuales, según el mismo Djokovic, hicieron efecto hacia mediados o fines del cuarto set, lo que le permitió recién allí recuperar la normalidad de su movimiento, ya que él dijo que, por ejemplo, estaba limitado en cuanto a sus movimientos porque no se sentía seguro para hacerlo. Se vio un Djokovic arrollador en el primer set, un Francisco Cerúndolo un poco errático en el primer set, un poco nervioso, algo completamente normal por el escenario de jugar un octavos de final en la Philippe Chatrier de Roland Garros. Un Djokovic que estaba muy sólido con su drive, también con su servicio, sin aces pero sin doble faltas. Y en el segundo set llegó esta molestia del serbio en el tercer game, y fue allí cuando el argentino también comenzó a mejorar, a tener más regularidad desde el fondo de la cancha, a soltarse más con el drive, a llevar tiros ganadores con la derecha, una derecha muy potente que hacía que el serbio no pueda tomar muchas veces la iniciativa en los distintos puntos. Esto le fue dando a Francisco mayor soltura y fue sintiéndose de a poco y a medida que avanzaba el partido cada vez más cómodo. Un Djokovic que en ese segundo set, si bien mantenía sus juegos de saque, le costaba, y Francisco Cerúndolo no podía quebrar en las diferentes oportunidades que tenía, hasta que sí lo pudo hacer en el 5-6 con el serbio sacando y se lo llevaba 7-5. En el tercer set ya un Cerúndolo que comenzó muy bien, terminó encontrando ese quiebre de entrada y cerrando el set por 6-3. En ese momento era el momento más crítico para el serbio, que además se resbalaba en muchas ocasiones durante el partido, y mucho más aún lo iba a hacer durante el cuarto set y el quinto set. Pero un Djokovic que, pese a que estaba muy mal y que en el cuarto set estaba quiebre abajo, en donde Cerúndolo le quebró el saque con un Djokovic yendo a la red con un approach de slice y Cerúndolo pasándolo, con un Djokovic inmutado sin ni siquiera intentar volear esa pelota, uno daba cuenta de que el estado del serbio realmente era crítico en cuanto a lo físico de su rodilla derecha, pero siguió intentando, y como él luego lo especificó a posteriori en conferencia de prensa, se recuperó gracias a esas pastillas antiinflamatorias, las cuales le quitaron el dolor hacia el final del cuarto set, o promediando el mismo. Fue allí cuando el serbio realmente mejoró sobremanera y pudo recuperar ese quiebre
de una manera espectacular y luego mantener en ese 4 iguales con un revés cruzado, engañando a Cerúndolo siempre jugando ese revés cruzado, que en el cuarto set ya empezó a sentir el feeling de ese golpe el serbio, con el cual en el duelo de reveses cruzados Djokovic estuvo mucho más sólido, engañó a Frank, que se fue engañado esperando el revés del serbio por la paralela, y Djokovic con ese revés cruzado cerró ese game que fue definitivo, que se puso 5-4, porque además de recuperar el quiebre le permitió confirmarlo, no para sacar un quiebre de diferencia, pero sí para adentrarse por prácticamente primera vez adelante en el marcador en ese cuarto set. Luego en segundo lo mantuvo su servicio y en el 5 iguales otra vez Djokovic mantuvo su saque, no sin antes dar posibilidad de quiebre que pudo salvar, y se puso 6-5. Luego se llevó el set con unos puntos increíbles, drop shots muy precisos, tanto para mantener su saque en el 5 iguales como para poder cerrar luego el set, y con su revés paralelo irvanó luego un drive a la red de Cerúndolo que le dio a Djokovic el cuarto set por 7-5, y así se fueron al quinto set. Uno ya a estas alturas veía a un Djokovic recuperado desde lo físico, con mucha más energía, desde lo anímico, desde lo actitudinal, con un estadio completamente volcado hacia su favor, y es esto lo que sin dudas le dio muchas, pero muchas energías, como él mismo declaró luego en conferencia de prensa, para poder llevarse el partido. En un quinto set Djokovic se lo veía totalmente muy confiado, a un Cerúndolo muy golpeado desde lo anímico y lo tenístico, y así como el serbio encontró rápida ventaja poniéndose 2-0 arriba. Luego Cerúndolo lograba recuperar el quiebre ante un Djokovic dubitativo en su juego de servicio del 2-1, y así Cerúndolo pudo igualar. Pero Novak Djokovic siguió manteniendo su saque, y así estaban 3 iguales. Djokovic pudo sacar adelante ese game de servicio poniéndose 4-3, y llegó el octavo game, que a la postre fue el definitivo, porque Fran tenía una muy buena ventaja de 40-15. Sin embargo, Djokovic empezó a jugar puntos realmente muy buenos, pudo remontar ese game y quedárselo para quebrar y ponerse 5-3 arriba, cerrándolo en 15 con su game de saque ante un revés que se fue afuera tras la solicitud de parar el punto del serbio, y que el umpire compruebe de que esa pelota había picado fuera de la cancha, lo cual le termina dando la victoria épica, otra vez épica e impensada por lo que sucedía durante el cuarto set, en donde Djokovic estaba 2-1 abajo, quiebre abajo, lesionado de la rodilla, como se lo pudo ver durante todo el tercer set, muy pero muy sentido. Y sin embargo, tras los efectos de las pastillas antiinflamatorias, la energía del público y la propia garra del serbio, pudo darle vuelta a la situación y quedarse con el partido para avanzar a los cuartos de final. Lamentablemente, en el día de hoy, Djokovic, tras estudios médicos, resonancia magnética, pudo comprobar que sufrió un desgarro de sus meniscos de la rodilla derecha, y esto hizo que tome la decisión de retirarse del torneo, lo cual provocó que Casper Ruud avance automáticamente a las semifinales sin jugar su partido de cuartos de final.
Así que es una triste noticia cuando muchos pensaban que Novak Djokovic había fingido por el estado que presentó en el final del cuarto set y en el quinto set, corriendo de lado a lado, luchando cada pelota como si fuera la última y haciendo puntos increíbles como nos tiene acostumbrado, con puntos acrobáticos prácticamente, como el punto del 3 iguales en el quinto set, de una volea donde se abre completamente de piernas para una volea increíble que va a quedar en la historia entre las mejores voleas de Roland Garros y del serbio en torneos de Grand Slams. Entonces uno decía, pero ¿cómo puede ser? Y mucha gente se preguntaba lo mismo, pero era claro que Novak Djokovic no fingía, sino que estaba entregando todo en la cancha, y a tal punto entregó todo en la cancha que tuvo una lesión que lo obligó a intervenirse quirúrgicamente en el día de hoy, según dicen una intervención muy pequeña, que pone en dudas su participación en Wimbledon y por qué no también decirlo en los Juegos Olímpicos, aunque se especula que pese a no jugar Wimbledon sí llegaría a jugar los Juegos Olímpicos, que es una gran cuenta pendiente que tiene el serbio y que además él siente que tiene que estar allí presente por ser su última oportunidad y por representar a su país. Así que el serbio va a dejar todo seguramente para intentar llegar al menos a participar en los Juegos Olímpicos y luego ver en qué condiciones llega para ver si tiene realmente opciones. Yo personalmente creo que desde lo tenístico, si bien Djokovic está lejos de su nivel más alto que consiguió por ejemplo el año pasado en 2023 tras ganar 3 de 4 Grand Slams, pero se vio un Djokovic recuperado para lo que venía jugando en Ginebra, por ejemplo en Roma y en Monte Carlo. Claramente se vio un Djokovic recuperado, que ganó 4 partidos seguidos y que se va invicto en este Roland Garros sin perder, tras la retirada por su lesión. Por otro lado tenemos a un Jannik Sinner, que ahora es el número 1 del mundo, tras la retirada de Nole, y bueno, a la postre, a partir del lunes será el nuevo número 1 del mundo en el ranking ATP, merecido porque de este año 2024 es el mejor jugador, pero hay que decir que va a tener un encuentro bastante difícil, y es que en semifinales se va a enfrentar a Carlos Alcaraz, que aplastó de manera muy contundente y en sets corridos a Tsitsipas en los cuartos de final. Y por la otra llave vamos a tener a Alexander Zverev, que eliminó a Alex de Minaur, de gran torneo también, que se enfrentará a Casper Ruud, quien avanzó justamente por la retirada del jugador serbio. De esta manera sí quedan confirmadas las semifinales de Roland Garros, y seguramente que el gran partido esperado del torneo sea Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. En mi opinión, creo que ninguno de los dos hizo una gran gira de polvo ladrillo previo a este torneo de Roland Garros, pero pese a eso, quizás el nivel más alto lo haya mostrado Jannik Sinner por ahora, pero creo que la victoria de Alcaraz de forma contundente y en sets corridos sobre Tsitsipas lo posicionan con un leve favoritismo. Y cuando digo leve me refiero a un 59 a 49%, en mi opinión. Creo que Alcaraz además tiene la experiencia de haber jugado ya la semifinal de Roland Garros el año pasado ante Djokovic, donde recordemos sufrió un calambre que lo disminuyó físicamente en el tercer set, y que a la postre terminó perdiendo con Nole las semifinales en 4 sets. Así que con esta experiencia quizás Alcaraz pueda volcarla a su favor de cara a este encuentro con el italiano. Y el italiano, que viene jugando muy sólido realmente, poniendo en aprietos a todos sus rivales con sus golpes muy potentes, dominando con su drive desde cualquier lugar de la cancha, donde los supera en velocidad, pero que mostró
ciertas vulnerabilidades, sobre todo en el primer set, por ejemplo con Moutet, en donde lo complicó. Luego el italiano supo sacarlo adelante sin mayores complicaciones. Casper Ruud es otro que viene jugando muy bien, pero se va a enfrentar a Alexander Zverev, que llegaba a este Roland Garros como nunca, quizás como gran candidato, tras ganar el Master 1000 de Roma. Le costó mucho la segunda y tercera ronda, pero finalmente esta cuarta ronda volvió a sentir buenas sensaciones, y habrá que ver cómo juega con Casper Ruud, que de los 4 que quedan ahora es el que más experiencia tiene en Roland Garros, ya que llegó a la final tanto en 2023 perdiendo con Djokovic como en 2022 perdiendo con Nadal. Bien amigos, nos reencontraremos nuevamente para analizar en todo lo atinente a Roland Garros y ver quién será el campeón. Habrá nuevo campeón en este 2024. Les deseamos una muy pronta recuperación a Novak Djokovic, porque el tenis pierde mucho sin él. Un gran slam no es lo mismo, y mucho más en las instancias finales. Ojalá se recupere rápido y lo tengamos presente tanto en los Juegos Olímpicos como en la gira norteamericana previo al US Open y en el US Open. Chao.